Es el fin de una era y el comienzo de otra. El día de hoy veremos los orígenes de la Edad Moderna. El humanismo es un concepto polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filología grecorromana, como una genérica doctrina o actitud vital que concibe de forma integral los valores humanos. Una de las características más sobresalientes del humanismo es su inspiración en la cultura y pensamientos clásicos. Durante este periodo se da una difusión amplia de los textos griegos y latinos, esparciéndose las ideas de los filósofos y los conocimientos que durante siglos habían quedado alejados de la mayor parte de los europeos, siendo introducidos de nuevo a la corriente intelectual europea. Durante este periodo cultural hubo un auge en el estudio de las lenguas griega y latina, teniéndose como base de las lenguas modernas en su estructura literaria y posteriormente, gracias a este mismo movimiento cultural, se les dio auge a las lenguas no clásicas como el francés, inglés, alemán, castellano, italiano y otras, contribuyendo a la difusión cultural general de Europa al utilizarse lenguas habladas por un sector mayor de la población. Su desarrollo coincidió con el inicio de la Edad Moderna, marcada por la consolidación de los estados europeos, los viajes transoceánicos que pusieron en contacto Europa y América, la descomposición del feudalismo, el ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo. El Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, y se aplicó originariamente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática. El Renacimiento tuvo como claros exponentes a Botticelli, Tiziano, Rafael, Da Vinci, Alighieri y Petrarca, Boccaccio, Shakespeare y Rabelais. El Renacimiento se caracterizó por el racionalismo. Los renacentistas estaban convencidos de que gracias a la razón se puede llegar al conocimiento. Experimentalismo, lo que quiere decir que para ellos todo conocimiento debe ser demostrado a través de la experiencia científica. Individualismo, el hombre busca conocerse a sí propio, como su personalidad, talentos, ambiciones, tomando en cuenta que la opinión propia está por encima de la opinión colectiva. Antropocentrismo, colocan al hombre como la suprema creación de Dios y del universo. Se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por el monje Martín Lutero. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. El movimiento recibirá posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retornar a un cristianismo primitivo. Este movimiento hundía sus raíces en elementos de la tradición católica medieval como el movimiento de la devoción moderna en Alemania y los Países Bajos, que era una piedad laica antieclesiástica y centrada en Cristo. Comenzó con la predicación del sacerdote Agustino Martín Lutero, que revisó la doctrina de la Iglesia Católica según el criterio de su conformidad a las Sagradas Escrituras. En particular, rechazó la teología sacramental católica, que según Lutero permitía y justificaba las prácticas como la venta de indulgencias, un secuestro del Evangelio, el cual debía ser predicado libremente y no vendido. Se denomina contrarreforma a la respuesta de la Iglesia Católica dada a la reforma de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia. La Iglesia se centró en la doctrina, la reestructuración eclesiástica, la reforma de las órdenes religiosas y la creación de la Santa Inquisición. El anglicanismo es reconocido como una de las expresiones religiosas que se integra al cristianismo, pero que son derivadas de la cisma que representó la Reforma Protestante en el siglo XVI. A diferencia de lo que sucede con otras formas de protestantismo, el anglicanismo es característica y casi exclusiva de Inglaterra, ya que la misma surgió con un interés particular de Enrique VIII, que era divorciarse de su antigua esposa y casarse con Ana Bolena. La revolución burguesa es un proceso violento en el que se intenta abolir el feudalismo con el fin de un desarrollo capitalista, a través de la industria en el que se implanta como estado dominante el estado burgués. Espero les haya gustado mi exposición. Muchas gracias por la atención prestada.